Bien, estamos en la hora, así que comenzamos con nuestras entretenciones del día. El tema de hoy es backtracking, que es una técnica de solución de problemas que, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de cuál es la situación así genérica que estamos planteando a resolver. Vamos a plantear un esqueleto, digamos, del algoritmo y vamos a mostrar un par de ejemplos. Esta es, digamos, nuestra primera técnica eh, de diseño de algoritmos que vamos a encontrarnos. El problema que tenemos es que es común buscar algún objeto que cumple con ciertas condiciones. Eh, Cuando estoy hablando de objetos, estoy hablando de cosas tales como, no sé, encuéntrame un grafo que una todos estos puntos, todos estos vértices, de tal manera que siempre haya al menos dos caminos entre dos vértices, con la idea de que eh, ustedes probablemente conocen el tema de árboles, el árbol recurrido mínimo, minimal spanning tree, que resuelve ese problema, pero suponiendo un árbol, o sea, hay un solo camino entre cada par de vértices, lo cual es maravilloso siempre y cuando mis caminos, digamos, sean, ¿cómo se llama? Sean confiables. Si alguno de los caminos, alguno de los arcos se corta, se me divide en dos. Bueno, una manera de evitar esa desgracia es decir, oiga, quiero tener dos caminos entre cada parte del vértice. ¿Cómo lo hago? A falta de alguna idea mejor, lo que podemos hacer es revisar todas las opciones. Entonces tenemos varios problemas que están involucrados en esto. La primera es que tenemos que generar todas las configuraciones posibles en forma sistemática, de manera de asegurarnos que no estemos dejando ninguna fuera o tampoco estemos revisando varias veces la misma, lo cual definitivamente es ineficiente. En muchos casos podemos irlo generando por pedazos, incrementalmente, y abandonar, ojalá lo más temprano posible, si es que vemos que nuestro camino no puede completarse llegando a un éxito. La idea de backtracking en el fondo es tratar de formalizar esto, de llevarlo a un esquema de algoritmo eh, que lo haga en forma ordenada. Hacer esto en forma recursiva, o en general hacerlo, digamos, no necesariamente de forma recursiva, es lo que llaman backtracking. To track back en inglés básicamente significa que avancé en una cierta dirección y por alguna razón, digamos, me devolví sobre el mismo camino andado. O sea, en castellano, backtracking se podría traducir en forma bastante poco elegante en avanzar y retroceder o andar y desandar, o desandar en realidad, backtracking solo, digamos. La idea es que avanzamos un paso, revisamos en qué situación estamos, y nos damos cuenta de que aquí no hay salida, nos echamos atrás un paso y intentamos la siguiente alternativa. Si se me acaban, obviamente, las alternativas posibles en algún punto, nuevamente nos echamos para atrás otro paso y seguimos intentando. Como ustedes podrán ver, con una saludable dosis de espanto, me imagino,
como todos ustedes son alérgicos a todo lo que es recursión, esto, la manera más natural de hacer esto es a través de un procedimiento recursivo. Algunas cosas que hay que tener en mente que son importantes tenerlas presentes. Si tenemos D puntos de decisión, y esto en realidad estamos hablando aquí en términos muy genéricos, y cada uno de ellos tiene N opciones, entonces revisar todas las posibilidades es considerar M a la D casos. Incluso para valores moderados de D y M, esto es un número astronómico. El crecimiento es exponencial en D. O sea, por ejemplo, no sé, si es que cada una de las opciones me significa tener que considerar, qué sé yo, 10 opciones y tengo, no sé, 20 decisiones que tomar. Estamos hablando de un problema chiquitito. Son 10 a la 20 situaciones que revisar, lo cual es gigantesco, ¿sí? Por lo tanto, es absolutamente imperativo disminuir opciones. Disminuir opciones significa básicamente en algunos de los puntos de decisión decir, oiga, aquí me están presentando 10 opciones, pero de estas 10 opciones yo sé que 5 no sirven. Disminuir ese a la mitad. El punto es que si logro hacer eso en los 10 pasos hacia adelante, básicamente disminuir el tiempo de ejecución en 2 a la D, en un factor de 2 a la D, lo cual definitivamente es sustancial. A eso le podemos llamar podar las ramas del árbol que estamos revisando en el fondo. Y eso es imprescindible si queremos lograr tiempos de ejecución medianamente razonables. Esto, en el fondo, es una manera un poco más inteligente de hacer una búsqueda bruta, digamos, revisar todo. La inteligencia viene precisamente en la parte de cómo, eh, cómo decidimos que algún camino no tiene caso y paramos ahí y nos echamos atrás. El algoritmo general es que tenemos una secuencia de decisiones que registramos en un vector A. La idea es que una vez que hayamos decidido cuáles son nuestras decisiones A1 hasta A sub K menos 1, decidido en realidad provisionalmente, o sea, estamos explorando esa rama, digamos, de nuestras posibilidades de búsqueda. Tenemos conjunto de posibles continuaciones S sub K, que obviamente va a depender de las decisiones anteriores. Y nuestro algoritmo entonces es básicamente decir, oiga, supongamos que el A sub K es un primer elemento de esto, veamos si con eso llegamos al éxito, si no, probemos la siguiente. O sea, vamos explorando las distintas posibilidades de A sub K que están registradas en S sub K y las continuaciones de ahí recursivamente por turno, ¿sí? Nuestro algoritmo recursivo, la idea básica que hay es que está manipulando alguna clase de estructura global, en la cual básicamente registra el efecto de la decisión A sub K y cuando vuelve atrás deshace esa movida y hace entonces la movida siguiente. El procedimiento sería una cosa como esta. Le entregamos el vector A llenar, el K, que es
el nivel en que estamos, la decisión del caso. Si el A que tenemos actualmente es una solución, entonces hacemos sea lo que sea que haya que hacer para procesar esa solución. Posiblemente escribir, escribirla, posiblemente hacer algún cálculo con ella, no sé. Va a depender obviamente del caso que tenemos entre manos. Y enseguida, acá le asignamos K más 1, o sea, intentamos el paso siguiente. Calculamos para ese paso siguiente cuáles son los posibles candidatos de A sub K. Y mientras ese sub K no sea vacío, o sea, mientras queden todavía opciones por revisar, A sub K le asignamos un nuevo elemento extraído de S sub K, o sea, con esto S sub K disminuye en 1. Efectuamos la movida del caso, llamamos recursivamente a backtrack para explorar la continuación de lo que tenemos y, y para volver atrás, después de haber considerado A sub K y todas sus posibilidades hacia adelante, deshacemos la movida del caso y nos la llevamos en eso. ¿Sí? La inteligencia en el fondo de esta cosa está básicamente en el cálculo del S sub K. O sea, el S sub K debe contener todas aquellas y solo aquellas posibilidades, alternativas de movida K que, eh, que tienen futuro. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se invoca esto? Lo invocamos llamando a backtrack con básicamente el arreglo vacío y K1. Empiece a encontrar la primera, empieza ¿cómo se llama? A revisar desde la primera movida. El orden de los pasos, o sea, creo que es el primer paso, el segundo, el tercero, qué sé yo, puede estar dado por el problema de alguna forma, o puede ser algo perfectamente artificial, o sea, el problema puede no tener realmente en sí pasos y nosotros le imponemos pasos, digamos, para poder aplicar nuestra técnica de solución. Obviamente, en toda esta historia es central evitar repetirse el plato, o sea, terminar repitiendo decisiones. ¿Sí? Que distintos órdenes, digamos, de tomar las decisiones finalmente signifiquen lo mismo. Solo estamos incluyendo elementos viables en ese sub-K, o sea, estamos suponiendo que si me dan el A sub K, que lo saco del S sub K, ese puede, en principio, continuarse. ¿Sí? Si lo único que hacer es buscar una solución, sabemos, por ejemplo, para otras consideraciones que si hay una solución es única, o en realidad nos interesa simplemente alguna solución, no nos interesa nada más que eso, o solamente nos interesa saber si es que hay soluciones, podemos perfectamente cortar la recursión temprano. O sea, si es que vemos que hay una solución, lo procesamos y nos vamos de aquí en forma definitiva. O sea, no simplemente nos retiramos de aquí, sino que nos vamos completamente de esta cosa. Ustedes se fijan, aquí, a pesar de que hay una solución, estamos pensando en la posibilidad de extenderla. Es posible que hayan situaciones en las cuales a partir de una solución podamos llegar tal vez a otras más. Si es que no es esa la situación, bueno, en ese caso en vez de ser un if, aquí simplemente sería un if y esta sería la pata del else correspondiente. O sea, como digo, este es un esqueleto de algoritmo, no es la versión definitiva que ustedes van a terminar utilizando.
En ninguna parte del algoritmo dice en qué orden tengo que extraer elementos de S sub k. Podemos también pensar en extraerlos en algún orden que resulte prometedor. O sea, oiga, a mí más me tinca que es la solución realmente va por el quinto elemento del S sub k. Bueno, considere ese primero. Eso obviamente significa agregarle lógica adicional a esta cosa. Y va a tener generalmente un impacto solamente en la medida que estemos interesados en encontrar una solución o simplemente determinar si es que hay soluciones. Si queremos verlas todas, en realidad da lo mismo en qué orden los saquemos. Igual vamos a tener que revisarlos todos. Ya, eso es nuestro esquema general del algoritmo. Cedo la palabra si alguien tiene algún comentario. Bueno, ya que al menos uno tiene todo claro, seguimos adelante. El primer problema, simplemente para mostrar cómo funciona esta cosa en la práctica, es generar permutaciones. En Python, lamentablemente, no hay nada que hacer. Hay una biblioteca llamada itertools que me entrega directamente las permutaciones del caso. O sea, uno puede decir, por ejemplo, por pi en permutaciones de 1, 2, 3, 4, print p. Y a ver si esta cosa me acepta hacer esto. Parece que me va a aguantar. Ah, qué bueno. Pero es como tener el computador a la mano. Form. Me teclea. Y ahí tienen todas las permutaciones de ese arreglo. Fácil, rápido, indolor. Pero supongan que ustedes que no tenemos no tenemos Python a la mano y que debemos hacerlo a mano. ¿Cómo lo hacemos? Por lo demás, vamos a ver una aplicación de esto que resulta instructiva. Espérenme un minuto, tengo que anotarme algo. Ya. En nuestro esquema, si es que hemos elegido los elementos A1 hasta A sub k de nuestra permutación para las primeras posiciones, para K sub k podemos elegir cualquiera de las que aún no hemos elegido, o sea, cualquiera que no sea ninguno de los A sub 1 hasta A sub k. Es bastante natural representar el conjunto de elementos que tenemos disponibles como un arreglo de Boolean. O sea, básicamente un arreglo que diga si el elemento 5 está disponible, no, el elemento 5 no está disponible. Eso nos lleva a nuestro maravilloso programa siguiente, que no alcanza a caber en una lámina, así que aquí tenemos solamente la definición de las variables correspondientes. Estamos suponiendo n igual 4 para nuestro efecto
igual que el caso anterior. El arreglo free es verdadero para 4 elementos. Elementos i para i en rango de 1 a n más 1. Recuerden que en Python los arreglos van de 0 a n-1 y queremos elementos de 1 a n acá. Y P, en el fondo, donde vamos a ir registrando nuestra permutación, nuestro arreglo A en nuestro esquema genérico, es simplemente un arreglo de n elementos, de n objetos. None es ningún objeto, o sea, en el fondo es un objeto que es nada en Python. Tenemos un par de funciones auxiliares. Si ustedes recuerdan, nuestro programa genérico decía haga la movida, deshaga la movida. Bueno, vamos a tener entonces dos funciones, una para ubicar en la posición K el elemento I y otra para retirarlo de ahí. Ponerlo en la posición I, bueno, significa primeramente que I ya no está libre y que la posición K de nuestra permutación es el elemento I. Con el fondo, siguiendo el esquema de lo que hace la biblioteca, queremos que nuestro programita se le pueda pasar un arreglo de cosas a, ¿cómo se llama?, a permutar, ¿sí? No lo estamos haciendo acá, esto es simplemente un esqueleto muy burdo, digamos, para mostrar cómo funciona, para no perdernos con la burocracia adicional que significa transformarlo en una función de biblioteca, digamos, como el permutations. Otra función auxiliar que vamos a usar va a ser mostrar una permutación que básicamente para los elementos en I los escribe uno después de otro y después escribe un va. Me acabo de dar cuenta que esta cuestión está mal aquí. Esto debería estar indentado acá, terminado el for. Yo que lo revisé, estaba seguro que esto estaba absolutamente ok. Bueno, pasa. Y la función general central, que es la que hace la parte recursiva, y aquí estoy usando el arreglo P, en vez de pasarlo como argumento, lo estoy tomando como una variable global. La función generate, si K es n, lo que hace es mostrar la permutación, llegamos al final. En caso contrario, vemos si es que para todos los i que están en el rango correspondiente, vemos si es que ese elemento está libre. Si es que está libre, intentamos ubicarlo y generar la cola de la permutación y nos echamos marcha atrás para intentar la siguiente. Y el programa principal simplemente lo que hace es llamar al generate de 0. Y con eso me genera exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Como ustedes pueden ver, no es ninguna gran ciencia esto. O sea, obviamente, bueno, el problema que vamos a ver a continuación muestra que la cosa no es tan sencilla en realidad. Un siguiente punto que fue tema de mi primera publicación, por lo demás, es la rotulación graciosa de grafos. Si tomamos un grafo de n más 1 vértices y rotulamos sus vértices con los números 0 a n, sin repeticiones, o sea, cada uno de los números aparece una vez, y el arco V lo rotulamos con la diferencia absoluta de los rótulos de V. Ahora, si cada diferencia entre 1 y n aparece exactamente una vez como rótulo de un arco,
A eso se le llama una rotulación graciosa del grafo. Está claro que esto significa que el grafo de n más 1 vértices tendría que tener n arcos. Y si es que el grafo es conexo, eso significa que el grafo tiene que ser un árbol. Un problema abierto de hace ya bastante tiempo es que hay un ejército de gente, bueno, no un ejército, por lo menos una brigada, digamos, de gente trabajando en ello, es determinar si todo árbol tiene una rotulación graciosa. No siempre es así. Un camino de largo n es un árbol, en un caso particular de árbol, y resulta que ese siempre se puede rotular graciosamente, por ejemplo, con los rótulos 0, n, n-1, 1 y así alternadamente el siguiente más alto y el siguiente más bajo que queda sin asignar. Pero un problema que interesa resolver en fondo es saber cuántas rotulaciones graciosas tiene un camino largo n, que eso le llamaron por ahí eh, rotulaciones graciosas de serpientes. Soluciones para este problema, una es la opción de generar y filtrar. O sea, básicamente las rotulaciones graciosas son simplemente permutaciones de 0 hasta n con la condición adicional sobre diferencias entre elementos vecinos. Entonces, una opción es simplemente generar todas las permutaciones y después para cada permutación verificar si es que cumple la condición de ser una rotulación graciosa. Temas preliminares del cuento, importar permutations como siempre, supongamos por ejemplo n10, por poner un número. La función de filtro es básicamente le pasamos la permutación, el arreglo del caso y revisa si es que si es que hay diferencias repetidas en el fondo, ¿sí? Y nuestro programa entonces principal es simplemente ponemos count en 0, contamos la cuenta del número de rotulaciones graciosas, generamos las permutaciones de los números del 0 al n y para cada permutación revisamos si esa permutación es graciosa, si lo es, sumamos 1 al número de rotulaciones graciosas y lo imprimimos. Y finalmente escribimos cuántas rotulaciones graciosas encontramos en total. Los resultados, el programa nos dice que hay 648 rotulaciones graciosas de P10 en total. Hay un total de 11 factorial, que ese lindo numeracho de ahí, casi 40 millones de permutaciones de los números de 0 a 10. Resulta que las rotulaciones graciosas son una fracción mínima del total, ¿sí? Y en ese sentido, estamos trabajando montones, estamos revisando como 40 millones de permutaciones para quedarnos con 648. Quisiéramos hacerlo en forma un poco más inteligente. Planteo vía backtracking de esto mismo. Si una permutación comienza, por ejemplo, 0, 1, 2, no tiene posibilidad alguna, porque ya se está repitiendo la diferencia 1. Pero las permutaciones que empiezan 0, 1, 2, por ejemplo, por poner simplemente 3 elementos, ya son, en nuestro caso particular, 8 factorial del total, ¿sí? O sea, hay muchas que una vez que
nosotros consideramos los primeros par de elementos, ya queda claro que no tiene sentido continuar y para qué generar toda la cola del cuento. Vamos a utilizar, y eso fue para decirlo directamente, vamos a usar nuestro generador de permutaciones con la idea de ir probando si es que alguna diferencia llega a repetirse. Nuestras variables ahora van a ser variables globales, van a ser las siguientes, el n también 10 para hacer comparables las cosas, count 0, estamos contabilizando cuántas permutaciones graciosas hemos encontrado, free, como era en el generador de permutaciones, está libre el elemento i y un arreglo diff que la diferencia 0 es falsa, jamás puede producirse la diferencia 0 porque estamos hablando de permutaciones. Así que, ¿por qué no simplemente decir que eso es falso? Y están libres las demás, de la 1 hasta la n. Y P, igual que antes, es inicialmente n más 1 objetos vacíos. Ubicar y retractar son más o menos similares a antes. Para ubicar el i en la posición k, la P sub k le asignamos i derechamente, libre de i es falso, o sea, la posición, o sea, el elemento i está en uso. Y además, la diferencia entre este elemento que estamos colocando ahora y el anterior está usada. Y para retraer lo que habíamos hecho, bueno, tenemos que simplemente marcar el elemento i como libre y la diferencia correspondiente como libre. Para generar el cuento tenemos la variable global count. Si k es n más 1, quiere decir que llegamos al final y imprimimos el arreglo p para que me muestre el resultado, digamos así. Y lo contabilizamos. En caso contrario, aquí estamos en la situación de que, oye, llegué al final, así que a partir de aquí, si aquí no tiene sentido. En caso contrario, probamos todas las posibilidades. Una posibilidad tiene sentido continuarla si es que el i está libre aún y la diferencia absoluta entre i y el último, el anterior que habíamos puesto, está aún libre. En ese caso, ubique ahí en la posición K de toda la historia, lo que habíamos visto antes, llame a genere con K más 1 y enseguida marcha atrás y prepárese para probar la siguiente alternativa. En este caso, la situación del primero que ubicamos es asimétrica con respecto al resto, en el sentido de que el elemento 0 no tiene elemento anterior con el cual calcular una diferencia y por lo tanto aquí echamos a andar el cuento a partir de 1 y la situación del elemento número 0 lo manejamos afuera de la situación normal. Y una vez de haber terminado todo el cuento, registramos cuántas rotulaciones graciosas hay, igual que antes. Comparemos los dos programas, con lo cual obviamente nos sentimos tranquilos de que no estamos metiendo las patas en forma demasiado horrenda. Nos dan que hay 648 rotulaciones graciosas para P10 y por lo demás hay un sitio muy interesante por ahí que se llama UEIS,
online.org, Online Encyclopedia of Integer Sequences, en el cual ustedes encuentran hay literalmente, creo que son varias decenas de miles de secuencias de números enteros que están ahí. Ustedes pueden ir a buscar las secuencias por nombre, pueden hacer búsqueda diciendo, oiga, tengo una secuencia cuyos primeros 10 elementos son estos. Eso se parece a alguna secuencia conocida que aparezca en su lista, digamos. Bueno, si ustedes se ponen a cachulear ahí y revisan, también nos dicen que son 648 rotulaciones graciosas. O sea, estamos. El programa basado en backtracking toma 2,045 segundos. ¿Sí? El programa basado en generar y filtrar toma 98,114 segundos, o sea, casi 50 veces más. Y eso que seguramente la generación de permutaciones está escrita en C nativo, cuidadosamente optimizada, porque es una de las operaciones centrales, digámoslo así, en IterTools. ¿Sí? O sea, estamos comparando una versión altamente pichicateada contra una versión escrita por su seguro servidor acá, que no es precisamente una bala en Python. Python mismo es unas 5 o 6 veces o 10 veces más lento que C, así que hay una diferencia realmente enorme en tiempo de ejecución entre estas dos cosas. El tiempo de ejecución de un programa de este tipo, incluso de nuestros programas basados en backtracking que trata de podar lo antes que puede las opciones, va a tomar un tiempo que es más o menos proporcional a el factorial de n o algo así. O sea, esto crece con una rapidez espeluznante. El récord actual respecto de esto, hasta donde yo sé, es haber llegado hasta n, n no sé si 41 o 40, o un número de esa clase, utilizando técnicas bastante más inteligentes de búsqueda en todo caso, no algo tan burdo como lo que tenemos nosotros acá. Por favor, los problemas que se pueden resolver vía backtracking se pueden resolver también por la vía de simplemente utilizar la idea de generar y filtrar. Pero generar y filtrar, típicamente nos vamos a mamar el trabajo de generar todas las posibilidades cuando en realidad habían montones de posibilidades de esas, típicamente la inmensa mayoría, que se podían descartar después de mirar los primeros par de cosas y no tener que generar el resto de la estructura. Para programitas de juguete, como calcular esta cosa para 10, digamos, eso probablemente no haga mayor diferencia. Si a ustedes se les ocurre el día de mañana calcular esto para cosas de tamaño más sustancial, la diferencia definitivamente se hace notar y se hace notar en serio. Como un desafío desafiante, hay un par de cosas que se pueden mejorar todavía en este programa que van a disminuir su tiempo de ejecución en un factor no demasiado despreciable. La primera cosa es notar que si una rotulación, qué sé yo, A1, P1, P2, P3, o sea, P0, P1, P2, P3 hasta P sub n es una rotulación graciosa, también lo va a ser el resultado de básicamente
complementar las cosas. O sea, en vez de P0 poner N menos P0. Con eso, si nos fijamos en esa cosa, básicamente estamos disminuyendo la cantidad de cosas que tenemos que revisar a la mitad. No tenemos que revisar todos los elementos P sub 0, sino que solamente hasta llegar a N medios. ¿Sí? No es, o sea, es un buen avance, pero solamente un factor constante. O sea, no es despreciable, pero bueno, algo es algo. La otra cosa que podemos hacer es fijarnos en el hecho de que la única manera de generar la diferencia absoluta n es que el 0 y el n sean vecinos. ¿Sí? O sea, las posibilidades son que aparezca 0n o aparezca n0. Y por lo tanto, nosotros también podemos reducir la búsqueda por la vía de decir, acabo de ubicar el 0, el vecino tiene que ser el n, ya sea tiene que estar antes del vecino, tiene que estar de vecino después, porque si no, no hay caso. Y eso también reduce las posibilidades que hay que revisar en forma relativamente sustancial. O sea, no nos vamos a poner a considerar situaciones donde aparece, por ejemplo, n-1 seguido por n seguido por n-2. Esa cosa no tiene caso porque la diferencia de n va a ser imposible de generar. Podemos extender esa idea a que la diferencia n-1 también hay pocas maneras de lograrla y eh, asegurarnos que estemos en posición de generarla, pero cada vez que queremos extender eso, el asunto se nos complica y se nos alarga, digamos, porque es más elementos que hay que considerar. ¿Sí? La otra cosa que podemos hacer es dar vuelta al problema, o sea, en vez de hacer una búsqueda sobre los rótulos de los vértices, hacer una búsqueda sobre los rótulos de los arcos. O sea, básicamente, en vez de ir, marcamos vértices y de ahí vemos ya. Ahora, si es que yo tomara con respecto a este la diferencia D, el anterior más D, el anterior menos D, que también nos lleva a una idea de backtracking tanto similar a la que tenemos acá. Tírenle dedo a eso a ver cómo les va, si les resulta algo interesante. En todo caso, cualquiera de las cosas, digamos, como les comentaba, los tiempos de ejecución aumentan en forma extremadamente rápida con n. Con 8, yo hice el experimento de correr las dos alternativas y las dos alternativas tomaban tiempo que estaba por debajo del segundo. Muy por debajo del segundo, en realidad, en este computador. Y por eso aumenté a 10 y me dio estos tiempos que son bastante sustanciales. Bien, un último ejemplo, y con esto vamos a dar por terminar básicamente por terminar el cuento del día de hoy, es lo que se conoce como el problema de las 8 reinas. El problema de las 8 reinas es un ejemplo clásico, me parece que lo introdujo como ejemplo de backtracking el mismísimo Dijkstra, que era uno de sus ejemplos favoritos de programa, digamos. Y es un problema bastante antiguo, data de como el año 1700, si mal no recuerdo. Bueno, eso. Para todos aquellos de ustedes que no saben jugar ajedrez, no se asusten, aquí no vamos a hablar de ajedrez en realidad. Resulta que en el ajedrez la reina es la pieza más poderosa.
la reina puede atacar en vertical, en horizontal y en ambas diagonales, como lo muestra el monito que tenemos acá. Los puntos marcan aquellos casilleros que la reina que está ubicada en esa posición, en la posición C5, según los ajedrecistas, ataca. ¿Sí? Una pregunta antigua es el problema de las 8 reinas. Se pueden ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez de forma que ninguna pueda atacar a otra. O sea, en nuestro caso de acá, si tenemos una reina ubicada, ups, ya se me fue el mouse, ¿no? Si tenemos una reina ubicada acá, no podría ubicar ninguna otra reina en ninguno de los casilleros que están marcados con puntos. Es claro que no pueden ser más de 8 reinas porque puede haber a lo más una reina en cada una de las 8 filas. La pregunta es si es que en realidad se pueden ubicar 8 reinas en el tablero. Y la segunda pregunta es, bueno, suponiendo que se puede, ¿cuántas soluciones hay en total? En realidad? Planteo vía backtracking. Una manera obvia de dividir este problema en pasos es dividirlo en pasos, que cada paso significa en el tablero donde ya hay, qué sé yo, 5 reinas, donde ubico la sexta. ¿Sí? La gracia de este cuento es que en el momento que yo decido dónde ubicar la sexta, ya están ubicadas las anteriores y obviamente voy a ubicar la sexta reina en algún casillero que todavía está quedando libre. Ubicar la reina en cualquiera de los 64 casilleros, o al menos los libres, nos da 64 a la 8 factorial decreciente, que es ese numeracho horroroso que aparece ahí, que hay que revisar. Queda como ejercicio revisar cuánto tiempo toma revisar todas esas posibilidades, suponiendo que su maravilloso computador, que seguramente no lo hace, es capaz de revisar 1.000.000 de posiciones por segundo. Se van a dar cuenta que es un número bastante crecidito. Si nosotros observamos que puede haber a lo más una reina por columna, en vez de simplemente decir ubique la siguiente reina en cualquier parte del que esté libre en el tablero, podemos decir, oiga, las etapas son ubicar la reina en la columna A, en la columna B, en la columna C, y así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Con lo cual, en vez de tenemos 8 etapas, pero son 8 etapas más, más limitadas. Viendo que cada reina que ubicamos quita al menos la fila en que está para las siguientes columnas como opción, esto es a lo más 8 factorial, o sea, 40.000 y tantas posibilidades, lo cual es un número bastante razonablemente manejable. Ahí está precisamente el poder de la poda. Si ustedes se fijan, nosotros en nuestra, nuestro intento inicial era tire a las 8 reinas y vea si es que cumple. Terminamos con ese número astronómico. Por la vía de podar terminamos con a lo más 40.000 posibilidades, probablemente muchísimas menos, lo cual es bastante manejable. Para poder resolver nuestro problema, tenemos que diseñar alguna clase de estructura auxiliar que nos permita determinar rápidamente si un casillero dado está libre. No es atacado por alguna de las reinas que ya están posicionadas. Que sea rápido de actualizar cuando posicionamos una reina y que sea rápido también de actualizar si es que sacamos una reina que provisoriamente habíamos ubicado en alguna posición.
Como puede haber a lo más una reina por fila y diagonal, es lógico tener un boolean que nos diga esta fila está libre o esta diagonal está libre. Las diagonales son rectas con pendientes más o menos 1. Las diagonales que pasan por la fila y la columna R0, C0 tienen R más menos C fijos. ¿Sí? Entonces, básicamente es para determinar si es que esta fila está libre, es revisar si es que un arreglo con índice R para determinar si es que las diagonales que pasan por este casillero están libres, es tener un arreglo indexado por R más C y otro indexado por R menos C. Hay 8 filas que van de 0 al R, 0 menor o igual a R menor o igual a 7, 15 diagonales en subida y 15 diagonales en bajada. ¿Sí? Como una de las diagonales tiene valores de R menos C que van entre menos 6, 7 y 7, vamos a sumarle 7 a eso para llevarlo al rango de valores que le gustan a Python como índices de arreglo. Entonces, nuestro problema de las 8 reinas, la definición de las variables, tenemos un arreglo queen que es inicialmente 0 para C en el rango hasta 8, 0 a 7, que básicamente me dice en qué fila está la reina que está en la columna C. Fila libre, R free, inicialmente están todas las filas libres. Diagonal en subida, libre, verdadero, todas las 15. Diagonal en bajada, libre, todas las 15 inicialmente. Para ubicar una reina en la fila y columna R y C, bueno, tenemos que decir que la reina de la columna C está en la fila R, que la fila R y las diagonales que pasan por ese punto son falsas, o sea, ya no están libres. Y para echar marcha atrás, en el fondo lo único que tenemos que hacer es indicar que ahora esa fila y esas diagonales quedan nuevamente libres. Eso por el hecho de que puede haber a lo más una reina en cada una de esas cosas. La solución completa a nuestro problema de las 8 reinas, entonces, bueno, mostrar la solución, lo que hacemos es sumarle 1 al número de soluciones y imprimimos las soluciones y básicamente estamos diciendo, oiga, el número de soluciones es, la solución número tanto es, y mostramos las reinas del caso. ¿Sí? Se podría hacer de forma un poco más elegante eso de allí, pero bueno, primera versión. La función central que hace la pega, digamos, tiene nuevamente como variable global la solutions. Si C es 8, en el fondo ya nos salimos del rango, quiere decir que logramos ubicar las 8 reinas en el casillero y vemos allá una solución. Si C no es 8, no hemos llegado todavía a llenar la columna 7. Probemos todas las posibilidades para la fila. Si es que esa fila está libre y la diagonal
descendiente está libre y la diagonal ascendente está libre, ubicamos la reina, intentamos la siguiente, nos echamos marcha atrás un paso y para probar la siguiente. El programa principal básicamente es lo que sigue aquí. Solutions es 0 y llama a la función solve de 0 y finalmente muestra el número de soluciones. Nuevamente esto en Python más moderno se puede escribir en forma más elegante. Este es un programa más o menos viejito que tengo. Corregirlo. Eso. Bueno, resulta que este programa, si ustedes lo echan a correr, nos dice que hay un total de 92 soluciones. Una cualquiera de las soluciones que este programa encuentra es esta. ¿Sí? Este problema lo ha considerado un montón de gente y muchos de ellos partían de la base de que las soluciones tenían que ser de alguna manera simétricas o alguna otra cosa trataban de demostrar. Entonces por eso había soluciones al problema. Si ustedes se fijan, esta solución no es para nada simétrica, completamente se ve como las reinas completamente tiradas al azar sobre el, ¿cómo se llama? Sobre esta cosa. ¿Sí? Bueno, en todo caso, también un problema interesante con esto tenemos que hay una solución para 8. Una pregunta es, ¿qué pasa si en vez de tener un tablero de ajedrez de 8 por 8, tengo uno de 10 por 10, o uno de 5 por 5, o de 100 por 100? ¿Cuántas soluciones hay? Hay soluciones siempre. ¿Para qué valores de tamaño del tablero hay soluciones para esto? ¿Sí? Como les comentaba, este era un problema favorito de Dijkstra y también de Wirth después, que lo popularizó como un ejemplo de programa en Pascal, precisamente porque es un problema pequeñito. Los problemas reales que ustedes van a enfrentar, van a intentar enfrentar utilizando esta clase de técnicas, en general van a ser problemas mucho más grandes, en los cuales las posibilidades de ir podando opciones y posiblemente utilizando algunos otros chanchullos, digamos, para disminuir drásticamente la cantidad de opciones a revisar, son fundamentales para hacer que esta cosa se pueda hacer en un tiempo siquiera imprudente. Rápido resumen para cerrar nuestra perorata de hoy. Planteamos la idea general de backtracking, el algoritmo recursivo genérico, que como ustedes ven, así como está dado, en realidad es un algoritmo bastante tonto, digamos, es ciego. En realidad no se fija mucho para dónde va, sino que simplemente intenta el siguiente camino, se encontró con una muralla, camino sin salida, echa atrás e intenta la siguiente. O sea, no aplica ninguna inteligencia particular. Vimos un par de ejemplos. El ejemplo clásico de generar permutaciones, el ver rotulaciones graciosas, y ahí mostramos también de que con un ejemplo de que los tiempos de ejecución de la opción de generar todas las posibilidades y filtrar las que me sirven nos da tiempos definitivamente
molestos, digamos. Incluso para un problema pequeñito, o sea, rotulaciones graciosas de 10, estamos hablando de más de un minuto del computador corriendo, no siendo ninguna otra cosa más. Y ese es un problema enano. Y analizamos también un poco dando algunas luces acerca de cómo debería uno organizar un problema, la solución de un problema usando esta clase de algoritmos, el famoso problema de las 8 reinas. Con eso quedamos hasta acá por hoy día. Y si que no hay consultas, por lo menos Zoom hoy día se portó bien y decidió no caerse, así que va a quedar un registro en video de la clase. Si es que no hay más preguntas o inquietudes, quedamos hasta acá por hoy día. Bienvenidos a una nueva semana. Hay publicada una pequeña tarea que resolver también un problema de juguete utilizando backtracking. Si a algún personaje se le ocurre la brillante idea de resolverlo por la vía de generar todas las posibilidades y filtrar, eso significa BTR++ automático. Quedan advertidos. Bien, como parece que no hay más comentarios de parte de ustedes, quedamos hasta acá y los dejo continuar con su bien merecido sueño. Hasta el día jueves.